Del profesor Julio Rodríguez Puertolas todos sabíamos que era un rojo, un maravilloso rojo, un rojo con unas ocurrencias geniales. Me contaron una vez una anécdota, un discípulo suyo me contó, bueno, discípulo, un alumno suyo, me contó una anécdota. ¿Cómo sabía un alumno suyo una anécdota? Porque la contaba él mismo. Es una estupidez empezar así la semblanza de un hombre con tanta obra, de un hombre tan diserto, tan locuaz, tan experto, tan pero bueno, tan perito, pero da igual. Creo que una anécdota puede retratar bien a un personaje. Era un contestatario, era un rebelde, era un rojo en el buen sentido. Y un día decidió fastidiar al sistema, decidió tomar una acción revolucionaria y no me acuerdo de cómo se dice, porque hace mucho que, gracias a Dios, no cojo un avión. Eso es, facturó un ladrillo. Facturó un ladrillo en un aeropuerto. ¿Para qué? Pues por joder, por acabar con el sistema, por subvertir, por, yo qué sé, por revolver. Facturó un ladrillo en un aeropuerto. Y luego, cuando lo vio pasando una y otra vez por la cinta transportadora, le dio vergüenza y se fue sin recogerlo. Este era Julio Rodríguez Puertolas. Todo el mundo sabe que era un rojo, pero quizá no todo el mundo sabe cómo empezó. Bueno, en mi instituto, curiosamente, sí que está la edición en Clásicos Castellanos de las coplas de Vita Christi, de Julio Rodríguez Puertolas, la edición que hizo de esta obra es que no quiero trabucar el nombre, vamos, de Íñigo, vamos, lo voy a tener que buscar, pero vamos, sí, Íñigo, no quiero confundir. ¿Qué pasa? Que no quiero confundirme con el Marqués de Santillana. Fray Íñigo de Mendoza. El Marqués de Santillana era Íñigo López de Mendoza. Las coplas de Vita Christi son de Fray Íñigo de Mendoza. Bueno, pues las editó Julio Rodríguez Puertolas. Eso fue su tesis doctoral, dirigida por Dámaso Alonso, y Dámaso Alonso lo orientó hacia lo cancioneril, y bueno, empezó a publicar muchos estudios cancioneriles, pero en esto ya se iba notando la rojez. Siguiendo las orientaciones, el pensamiento, los vericuetos ideológicos de Américo Castro. Claro, al final es normal que de Américo Castro del pensamiento de Américo Castro y de la mirada de Américo Castro hacia el pasado, según Américo Castro, pues todos eran conversos, todos eran heterodoxos, todos eran... Pues es normal que haya salido esa especie de Tzin, de Howard Tzin, de la literatura española, que es la historia social de la literatura española en lengua castellana, para que no se ofendan catalanes, ni gallegos, ni euskaldunes. Esto es del año 2000, son 2 volúmenes, y es una obra colectiva. Carlos Blanco Aguinaga, Julio Rodríguez Puertolas e Iris Zabala. Bien, pues esta es la literatura española para rojos, y por supuesto interviene Julio Rodríguez Puertolas. Pero antes de llegar a este punto, bueno, pues han pasado muchas cosas. Estoy en el artículo de Wikipedia que lamentablemente no tiene todas las obras ordenadas cronológicamente, sino que las divide en crítica literaria y, bueno, ediciones. Ha editado El pensamiento de Cervantes y otros estudios cervantinos de Américo Castro. Ha hecho una antología, ha antologado autores del 98, pero también ha editado el poema de Mío Cid en Ediciones Acal, que es una editorial de rojos. Bueno, esto es extraño para mí. Ha traducido Teorías del arte contemporáneo de Herschel Chip. Ha editado El cancionero de Fray Ambrosio.
no olvidó su interés por lo cancioneril, porque editó El cancionero de Fray Ambrosio Montesino en 1987, cuando ya estaba dedicado a cosas más revolucionarias. Editó Trafalgar de Benito Pérez Galdós, Día y Noche de Madrid de Francisco Santos. Esto ya no es ni literatura contemporánea ni cancioneril, esto es siglo de oro puro y duro. Poesía crítica y satírica del siglo XV, si volvemos a lo cancioneril, y también La consagración de la primavera de Alejo Carpentier. Pero bueno, en cuanto a sus obras de crítica literaria, publicó en 1968 Poesía de protesta en la Edad Media castellana, o sea, él supo sacar a lo cancioneril, lo contestatario. De la Edad Media a la Edad Conflictiva, de 1972, Galdós, Burguesía y Revolución, 1975, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, 1978, y aquí ya nos ponemos estupendos, literatura, y nos ponemos marxistas, literatura, historia, alienación, curiosamente publicada, claro, era el 76. Claro, no, es extrañísimo. Lo normal sería que una cosa así se publicara en una editorial del tipo de Acal, pero no, lo publicó en Labor, que es una editorial más bien católica. Bueno, pues ahí publicó Literatura, Historia, Alienación. En esta edición de 2000, Historia Social de la Literatura Española, tuvo una vida anterior, en realidad con el mismo título, Historia Social de la Literatura Española en Lengua Castellana, Castalia, 1978. Es que no... claro, pero aquí se equivoca Wikipedia, porque dice que, o sea, insinúa, da a entender que quitó lo de en lengua castellana en la edición de 2000, pero no, en la edición de 2000 sigue manteniéndose Historia Social de la Literatura Española en lengua castellana. Y en 2008 se editó, el orden aquí es caótico, en 2008 se editó de nuevo, se reeditó como Historia de la Literatura Fascista Española, esta gran obra de erudición, y yo respeto toda gran obra de erudición, tenga la orientación que tenga, esta gran obra que fue Literatura Fascista Española, Literatura Fascista Española en 2 volúmenes de 1986-1987, ahora sí, desde luego, en Acal, que consta de una historia, parte primera, historia, y una parte segunda, antología, aunque la parte de historia también abunda en textos. Naturalmente, una obra de tal densidad, de tanta riqueza y copia de erudición, ha sido usada por otros, aunque no necesariamente lo hayan citado, pero, en fin, esta gran obra ha nutrido otras obras posteriores que no han estado demasiado agradecidas. Las armas y las letras de Andrés Trapiello tuvo su primera edición en 1994. No es que se deshaga en elogios de Julio Rodríguez Puertolas, y también delante de Sánchez Dragó, que le preguntó, que le sacó Si mi pluma valiera tu pistola, de Fernando Díaz Plaja. Bueno, no es que se deshaga no es que no se deshaga en elogios de Díaz Plaja, sino que parece no conocerlo. Claro, no sé qué es más delictivo, si la ignorancia o la malicia, en una obra que se supone definitiva y tal. Pero bueno, evidentemente a esta obra también se le adelantó no solo el libro de Fernando Díaz Plaja, sino esta maravillosa antología, bueno, historia en antología, porque claro, pretende ser las dos cosas, como vemos, voluminosísima, con todos los autores que a él, bueno, todos los autores que en un principio eran claramente fascistas, y luego, claro, vamos a ver, creo que se puede considerar a Ledesma Ramos, a Ramiro Ledesma Ramos, con esta actitud, bueno, pues un poco fascista era, ¿no? Pero luego en las últimas páginas, sí, toda esta gente es bastante fascista. Tenemos aquí a José Antonio Primo de Rivera, pasando debajo
de brazos haciendo el saludo romano, tenemos al siempre sonriente y magnético Millán Astray. Creo que esta gente es bastante fascista, pero claro, luego al llegar a los años 70, bueno, pues digamos que, bueno, en fin, que hay que hacer elecciones más personales. Me contaba también este alumno suyo que iba encontrando por ahí artículos que le parecían fascistas y le pedía a sus autores en fin, el permiso o el artículo para publicarlo en una antología de literatura fascista. Será interesante ver qué autores hay en estos últimos años. Va dividido por géneros literarios. Entonces, en el cuarto periodo, durante la democracia, 1975-1985, claro, esto ya es mucho más subjetivo, porque digamos que todos los que escribían en el periodo fascista, en el periodo franquista, pues a eso se les puede llamar con todo derecho escritores franquistas o literatura franquista, lo que hacen, aunque eso solo sea por una mera cuestión cronológica, porque están en el periodo franquista, es como el siglo de Luis XIV, bueno, pero claro, desapareciendo Franco ya es más subjetivo a qué autores poner. Bueno, poesía, anónimo, un anónimo que, en fin, un poco fascista. Jaime Capmany, un seudónimo que, bueno, Maxinger Z, Ángela de Meer y Rivera. Es curioso que este apellido de Meer siga sonándonos, porque hay una política en Vox que se apellida de Meer. No creo que tenga nada que ver, no lo sé. Juan José Otero Álvarez, Blas Piñar. Hombre, a ver, Blas Piñar, pues sí, creo que no es una barbaridad incluirlo en una antología de literatura fascista. Luis Rosales, aquí ya, bueno, eso. Otro seudónimo, Toga, y Alfonso Usía. En narrativa, Pedro de Lorenzo, Rodrigo Rollo, Fernando Vadillo y, bueno, Fernando Vizcaíno Casas, autor de un libro titulado Viva Franco, con perdón. Creo que tampoco se ofendería Vizcaíno Casas por estar en esta antología. Y en ensayo, Juan Blanco, Salvador de Broca, Jaime Capmany, César Casanova González Mateo, otro seudónimo de Remón, José María Fontana, Rafael García Serrano, Ernesto Jiménez Caballero, es otra obviedad, Ismael Medina, Pilar Primo de Rivera. Por cierto, no hay mucha inclusión, no hay mucha inclusividad, no hay paridad, hay muy pocas mujeres fascistas. Pero bueno, aquí tenemos a Pilar Primo de Rivera, Juan Saiz Barbera, Fernando Sánchez Dragó, Martín Silveraya y Fernando Vizcaíno Casas, o Martín Silvereyer. Vamos a ver el artículo de Sánchez Dragó, 1260. Bueno, artículo, o más bien, intuyo, o creo recordar, claro, cuando uno ha leído esto hace tanto, pero bueno, creo recordar que habrá antologado de Sánchez Dragó, que claro, alguien se revolverá. Sánchez Dragó era un libertario. Sí, bueno, lo que yo me esperaba. De Gárgoris y Avidis. Es un fragmento de Gárgoris y Avidis, una historia mágica de España, 1978. Las caras de Hércules y, naturalmente, cómo no, los judíos. El pasaje acerca de los judíos. Por cierto, que hay una errata, pone volumen con tilde aquí. El pasaje acerca de los judíos, que ya he leído en mis disertaciones o en mis oraciones contra los pseudohistoriadores. Fue este pasaje que intenta imitar la enumeración caótica erudita de Borges. Fue un rabino en Praga, un acán en Salónica, un joyero en Yerba, un mendigo en Larache. Se parece un poco también a una canción de Sabina. Un doctor en Teruel, un pálido levita superviviente junto al templo que Tito acababa de destruir. Poco importa. Bueno, es la idea de... O sea, aquí Sánchez Dragó vierte la idea... Entendemos que literaria, pero se supone que su libro es de historia, de que los judíos
crearon el Holocausto para quedarse con el Estado de Israel, básicamente. Entonces sí, eso es bastante fascista. Bueno, es una colección riquísima. Claro, como he dicho antes, bueno, y durante el periodo franquista, pues deberían estar todos los escritores. Claro, hay que elegir a los más fascistas. Será interesante ver los autores anteriores al periodo franquista. Tenemos en poesía Ramón de Besterra, José María Pemán, bueno, el poema de la bestia y el ángel, que luego ya no lo editaba en sus obras escogidas y ni siquiera en sus obras completas, porque vaya tela, el poema de la bestia y el ángel. José Antonio Primo de Rivera, Luis Santamarina, Manuel Bueno, una sorpresa aquí por la escuadra, sorpresa en las gaunas, como decían los cronistas deportivos. Esto no se lo esperaba a nadie. Francisco Franco Bahamonde, ¿quién lo habría pensado? Pues sí, era un poco fascista. Guillén no tanto como otros autores, porque es verdad eso de que él nunca se metía en política, es cierto. Franco no era tan fascista como, e incluso casi no era fascista, era franquista, tradicionalista, no en el sentido de los raquetés, sino un señor conservador, era un militar conservador que era demasiado aficionado a esa lectura heroica y gloriosa de la historia de España, como hay tanta gente, pero no era tan fascista como otros. Bueno, luego tenemos Guillén Salaya y efectivamente Ramiro Ledesma Ramos, a quien hemos visto que sí, era muy entusiasta. Nuevamente Luis Santamarina, un autor muy interesante. Juan Aparicio, José María de Areilza, Ernesto Jiménez Caballero, César González Ruano, me voy a saltar los repetidos. Ramiro de Maeztu, Eugenio Montes, José Antonio Primo bueno, ya está claro, José Antonio Primo de Rivera. No había salido Onésimo Redondo, Pedro Sainz Rodríguez, Rafael Sánchez Mazas, Víctor de la Serna, Eugenio Vegas Latapie. En poesía, ya durante la guerra civil, o sea, que alguna de esta gente luego no lo cuenta, luego no estará en las siguientes. Fernando Burgos, esto en poesía, Luis Camacho Carrasco, José María Castroviejo, Álvaro Cunqueiro, Gerardo Diego, Eugenio Dors, hombre, claro, Rafael Dullos, Agustín de Foxá, Constantino Gómez Pardal, Manuel de Góngora, Ernesto La Orden Miracle, Manuel Machado, Eduardo Marquina, Francisco Javier Martín Abril, Miguel Martínez del Cerro, José María Pemán, One More Time, Dionisio Ridruejo, Luis Rosales, Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña, Federico de Urrutia y Luis Felipe Vivanco. En narrativa, Pedro Álvarez, Concha Espina, que hay pocas mujeres fascistas, pero cuando se ponen, porque Concha Espina, Agustín de Foxá, Rafael García Serrano, Edgar Neville, o Neville, José, claro, alguien se sorprenderá, hombre, un hombre tan moderado, tan caballeroso, tan inglés, tan liberal, como Edgar Neville, ¿cómo nos lo pones en una antología fascista? ¿Qué cosas fascistas dijo Edgar Neville? Vamos a verlo, página 273. 273. Frente de Madrid. Claro, es un artículo de guerra, es un artículo... en realidad, pero merece la pena leerlo, desde luego, aunque esto quizá deberíamos dejarlo para la presentación de... No, venga, lo dejaremos para... No, pero es un artículo costumbrista del Frente. Lo dejaremos para la presentación de Edgar Neville. Me parece mejor idea, porque me merece la pena sí, tratarlo con detenimiento. Todo lo de Edgar Neville merece la pena leerlo con atención y respeto. José Vicente Puente, Felipe Jiménez Sandoval. En teatro, Joaquín Calvo Sotelo, Sotero Otero del Pozo y Gonzalo Torrente Ballester. Podrían haberle puesto al niño Salvador, pero le pusieron Sotero. Ensayo. Bueno, una editorial de Arriba España, de 1938, varios editoriales de Arriba España. Areilza, Juan Beneito, Julio Camba, Francisco de Cosío, me salto los que ya han salido. Luis Escobar, es la famosa carta a Chaplin pidiéndole que no apoyara al régimen
al régimen republicano. Concha Espina, Wenceslao Fernández Flórez, Francisco Ferrari Villoc, Agustín de Foxá, Rafael García Serrano, José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Iribar, me salto algunos que ya han salido, Enrique Jardiel Poncela, Pedro Laín Entralgo, José Félix de Lequerica, Manuel Machado otra vez, Eduardo Marquina otra vez, Juan de la Cruz Martínez, Jacinto Miquel Arena, Eugenio Montes, Jesús Pavón, José María Pemán, como no, José P. Martín, no, que no hay que confundir con José María Pemán y Per Martín, no, este es José P. Martín, Fray Justo Pérez de Urbel, José Vicente Puente, Juan entiendo, no van a decir Pujol, Juan Pujol, Dionisio Ridruejo, Samuel Ros, Luis Rosales, José María Salaverría, Damaso Santos, Víctor de la Serna, Gonzalo Torrente Ballester, Antonio Tobar, Antonio Vallejo Nájera, Fermín Izurdiaga. Ya en el periodo franquista, 1939-1975, tenemos en poesía Ignacio Agustín, Ángel Alcázar de Velasco, José María Alfaro, Francisco Bonmatí pone aquí, pero bueno, es Bonmatí de Codecido, a quien ya dediqué una entrada en la Biblioteca Ideal, Tomás Borrás, Emilio Carrete, lo digo porque a otros, Eugenio Dors, a Pemán, a estos ya les, pero claro, este es menos conocido y también le dediqué una entrega. Emilio Carrete, no será Carrere, Juan Evaristo Casadiego, José María Castroviejo, Gerardo Diego, Manuel Díez Crespo, Eugenio Dors, Román Escotado, José Luis Estrada, Agustín de Foxá, José García Nieto, Gaspar Gómez de la Serna, Augusto, bueno, entiendo que es Opold Gay, pero se escribe Aupold Gay, Pedro Laín Entralgo, Ernesto La Orden Miracle, Pedro Lorenzo, Enrique Llobet, Manuel Machado, Santiago Magariños, Alfredo Marquerie, Eduardo Marquina, José Montero Alonso, Eugenio Montes, José María Morón, Diego Navarro, Leopoldo Panero, Ángel María Pascual, José María Pemán, Matías Prats, Dionisio Ridruejo, José del Río Sanz, Francisco Rodríguez Marín, Emilio Romero, Félix Ros, de nuevo, Luis Rosales, Rafael Sánchez Mazas, Luis Santamarina, Mariano Tomás, Julio Trenas, Federico de Urrutia, Adriano del Valle, Luis Felipe Vivanco. En narrativa, José María Alfaro, Azorín, Cecilio Benítez de Castro, Juan Eugenio Blanco, Tomás Borrás, Francisco Camba, José Luis Castillo Puche, Alberto Crespo, Wenceslao Fernández Flórez, Mercedes Formica, Francisco Franco Bahamonde, de nuevo, Rafael García Serrano, José Antonio Jiménez Arnau, José María Gironella, José Luis Gómez Tello, Ricardo León, Concha Linares Becerra, Ángel María Pascual, Manuel Pombo Angulo, Luis del Río Sanz, Emilio Romero, Luis Romero, Rodrigo Rollo, Luis Santamarina, otra vez, José Vicente Torrente, Gonzalo Torrente Ballester y Fernando Vadillo. Y en teatro, bueno, Jacinto Benavente, me parece un poco injusto ponerlo en... Pero bueno, Jacinto Benavente, Joaquín Calvo Sotelo, Agustín de Foxá y José Vicente Puente, José Antonio Jiménez Arnau, Eduardo Julia Martínez, Alfonso Paso, José María Pemán, Emilio Romero, también escribió teatro, sí, Gonzalo Torrente Ballester y Ángel Zúñiga. Y en pensamiento, José María Alfaro, Luis María Anson, Juan Aparicio, José María de Areilza y Fernando María Castilla, Gabriel Arias Salgado, José María de Arrese, Azorín, Juan Beneito, Rafael Carbo Serer, Luis Carrero Blanco, Fernando María Castilla, Camilo José Cela, Francisco Javier Conde, Álvaro Cunqueiro, Gerardo Diego, Eugenio Dors, Joaquín de Entrambas Aguas, Melchor Fernández Almagro, que bueno, había sido un buen republicano, Gonzalo Fernández de la Mora, Darío Fernández Flórez, Wenceslao Fernández Flórez, Agustín de Foxá, Manuel Fraga Iribarne, Francisco Franco Bahamonde, Luis de Galinsoga y General Francisco Franco Salgado Araujo, Manuel García Morente, Federico García Sanchiz, Rafael García Serrano, Alfonso García Valdecasas, Rafael Gil Serrano, José Antonio Jiménez Arnau, Ernesto Jiménez Caballero, Gaspar Gómez de la Serna, esto ya se está repitiendo un poco, Guillén Salaya, Sigfredo Hilers de Luque, Pedro Laín Entralgo, Enrique Llobet, José Antonio Maravall, Alfredo Marquerie, Santiago Montero Díez, Eugenio Montes, Pedro Morlane Michelena, Carlos Ollero, José P. Martín, Ciriaco Pérez Bustamante, Fray Justo Pérez de Urbel, Florentino Pérez Envid, Luis Ponce de León, Manuel Prados y López, José Vicente Puente, Dionisio Ridruejo, Emilio Romero, Samuel Ros,
Luis Rosales, Joaquín Ruiz Jiménez, Rafael Sánchez Mazas, Luis Santamarina, Víctor de la Serna, Gonzalo Torrente Ballester, Antonio Tobar, Antonio Vallejo Nájera, Luis Felipe Vivanco, Felipe Jiménez Sandoval, Fermín Izurdiaga y Juan Antonio de Zunzunegui. No todos son fascistas, es que claro, todos los que he dicho son fascistas, como en Los Simpsons, lista de actores que son gays. No todos los de la lista, pues, no todos ellos se los puede llamar tan alegremente fascistas, pero como en toda buena obra de erudición que se pruebe útil, hay cosas que no tendrían que estar. Eso lo decía Marcelino Menéndez y Pelayo al traspasar el umbral de la historia de los heterodoxos españoles, que el lector se encontraría con cosas que no se esperaba encontrar. Son cosas que pasan con la erudición. No se pone y da más cosas de las que habría que haber puesto. Hay muchos más escritores que fascistas en esta lista, pero eso precisamente hace de esta obra algo inmensamente útil. Y bueno, el mejor escribano echa un borrón, autores que son más bien liberales, pues sí, alguna cosa fascista han dicho en la vida. Bien, pues como digo, una obra inmensamente útil, inmensamente provechosa, divertidísima, sobre todo cuando nos ponemos con los delirios de Jiménez Caballero, llamando a la pluma del caudillo su pene, su falo. O sea, esto está en la primera parte. Esas fantasías extrañas de Jiménez Caballero. Una obra, como digo, no solo útil, no solo rica, no solo provechosa y desde luego aprovechable, como ya hemos visto, sino enorme, inmensamente divertida. Es ciertamente muy voluminosa, es un ladrillo, pero es un ladrillo que yo no dejaría abandonado en un aeropuerto.